TLC, la televisión cristiana de la zona central. unidos por Cristo. Bendiciones, hermanos y amigos de Sembrando Vida. Bienvenidos nuevamente a este subprograma. Continuamos hoy con la serie Edificaré mi iglesia. Estuvimos tratando anteriormente los temas ¿qué es la iglesia? Y estuvimos tratando el tema también de una iglesia saludable. Hoy trataremos de algunos peligros que amenazan a la iglesia. Ese será nuestro tema. Esperamos que usted pueda seguirnos durante el transcurso de esta serie Edificaré mi iglesia, que estaremos tratando algunas situaciones que se viven dentro de la iglesia también, cómo ser una iglesia de bendición también. Entramos entonces de inmediato con este tema, peligros que amenazan a la iglesia. Vamos a la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30, donde la Biblia dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por sus propias sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La palabra peligro es algo que puede causar daño. Peligro es algo que puede causar daño o es una situación que puede traer desgracia. Así se puede definir lo que es peligro. Pablo avisora por el Espíritu un doble peligro que amenaza a la iglesia de Éfeso, hablando en el contexto en que leímos este pasaje. La posible entrada de lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, es decir, líderes sin compasión y sin misericordia. Y el segundo peligro es el posible levantamiento de hombres hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Aquí entonces vemos que el contexto de esta palabra habla de que la iglesia siempre enfrenta peligros. Ahora pasemos a la parte práctica, a la parte de la aplicación para nosotros en este tiempo. Voy a hablar de 4 peligros. Sé que probablemente haya más, pero quiero mencionar 4 en el contexto de el tiempo en que estamos viviendo. Hablamos de que es creemos que son los últimos tiempos, entonces creemos que la aplicación de los pasajes que vamos a estar citando tienen que ver con el tiempo de hoy. La primera amenaza para la iglesia es el engaño, o como podríamos llamar, la falsedad. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, la Biblia dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿No le parece este pasaje bastante contemporáneo? Aunque fue escrito casi 2000 años atrás, sin embargo, este pasaje tiene aplicación práctica para nuestro tiempo. ¿Cómo puede entrar el engaño, la falsedad? A través de falsos maestros, desde luego. Aquí dice la palabra, pero
hubo entre ellos falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. En aquel tiempo era el problema de los falsos profetas. En nuestro tiempo es el problema de los falsos maestros. Dice aquí que están entre nosotros y que enseñarán de manera encubierta herejías destructoras. Es decir, no es fácil detectar el engaño que se predica o que se enseña, porque está camuflado con verdades a medias. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo sigue la gente? Porque el texto dice que muchos seguirán sus disoluciones, es decir, muchos seguirán sus enseñanzas, es decir, predican un mensaje agradable al oído. Es decir, están compartiendo un mensaje que es agradable para la carne, es agradable para las concupiscencias de la carne. El versículo 3 de este pasaje que leímos de 2 de Pedro 2, en la traducción del lenguaje actual, dice así: esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Usted se va a dar cuenta que muchas personas de repente hacen dinero a costa del Evangelio. Y sé que debido a eso también la verdad del Evangelio es blasfemada. Es decir, el camino del Señor de repente es blasfemado y todos somos echados en el mismo costal, por decirlo de alguna manera. Es decir, todos estamos incluidos ahí, como que si todos participáramos de esto. Ahora, ¿cómo puede guardarse uno de este peligro que amenaza a la iglesia? ¿O es un peligro que está dentro de la iglesia? Pues desde luego conociendo la verdad y descubriendo los frutos de nuestros maestros. No podemos nosotros no caer en el engaño si somos negligentes en el estudio de la palabra. El problema actual es que nosotros creemos todo lo que se nos dice, ¿verdad? Ya sea a través de los medios de comunicación, o sea, a través de un púlpito, a través de las redes sociales, a través de lo que leemos, ya sea en un libro o a través de la tecnología. De repente tenemos acceso a información y nosotros creemos todo sin investigarlo primero, sin ir a las escrituras. Nosotros debemos de aprender a conocer la verdad de Dios. También debemos aprender a descubrir los frutos de aquellos que nos están enseñando la palabra del Señor. Así es de que este es uno de los peligros que amenaza la iglesia, el engaño. Y vimos cómo puede entrar por falsos maestros. ¿Por qué muchos lo siguen? Porque su mensaje es agradable al oído y lo hacen porque persiguen un fin económico. ¿Y cómo nos vamos a guardar? Pues conociendo la verdad y descubriendo los frutos de aquellos que nos lideran. Una segunda amenaza, un segundo peligro tiene que ver con la pérdida del primer amor o la frialdad espiritual en nuestra relación con Dios. Quiero citar, sé que hay una carta que ya estudiamos anteriormente, la carta a Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1 al 7, ya lo estudiamos anteriormente, pero quiero tocar también Mateo 24, 12 al 13, porque tiene una connotación contemporánea, porque está hablando de los postreros tiempos, de los tiempos finales. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando de que este también es un peligro latente dentro de la iglesia, la frialdad espiritual, la frialdad en el amor, en la pasión. Así es de que lo que se puede enfriar es el amor a causa de la maldad multiplicada. De repente uno ve maldad en el mundo, ve maldad en la sociedad, uno ve maldad en todos los estratos sociales, pero no solamente eso, sino que también ve maldad hasta dentro de las mismas filas de la iglesia. Entonces eso puede traer un enfriamiento al amor, hacia el amor que tenemos hacia nuestro Dios. Ahora, ¿qué sucede si nuestro amor se enfría? Desde luego, no vamos a tener el favor de Dios como iglesia. Una iglesia que pierde el primer amor, una iglesia que se enfría en su pasión por Dios, es una iglesia que no va a gozar del favor de su Señor.
Una iglesia sin amor, además, pierde la capacidad de impactar o influenciar a aquellos que le rodean. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5, para ver qué podemos hacer. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí está el peligro. Una iglesia que pierde el primer amor, que es una iglesia que se enfría en el amor por Dios, es una iglesia que perderá su capacidad de influir en otros, porque dice, vendré y quitaré tu candelero. Eso es para alumbrar. En un tema anterior que vimos que es la iglesia, hablamos de que la iglesia es luz del mundo. Entonces es como un candelero que alumbra. Pero cuando esta iglesia perdió la pasión por Dios, perdió el primer amor, perdió también la capacidad para influir. Todos los dones, las capacidades funcionan por el amor. Es más, la fe, dice la Biblia, obra por el amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice el texto, recordar el lugar, recordar el momento, recordar nuestros primeros días con el Señor. También dice arrepiéntete, es decir, darle la espalda a esa situación de frialdad y hacer las primeras obras, volver a hacer aquello que antes nos apasionaba, y entonces podemos recuperarlo. Vamos a pasar a una tercera amenaza, a un tercer peligro que amenaza a la iglesia, y es la tibieza espiritual. Apocalipsis 3, versículo 15 al 17, dice la palabra, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea caracteriza a la iglesia del último tiempo, según algunos teólogos. Dice, yo conozco tus obras. No son las obras de un frío, pero tampoco son las obras de un caliente. Un tibio es una persona que es medio cristiano y medio mundano. La tibieza entra cuando de repente vivimos creyendo que no necesitamos de Dios, o creyendo que porque nos está yendo muy bien en la parte económica, todo está bien. Miren, la comodidad es linda, es maravillosa, pero puede ser altamente destructiva si no la sabemos manejar. Sé que no es malo tener, jamás la Biblia condena que nosotros lleguemos a tener. De hecho, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero hay que aprender a manejarlas. El problema es que el corazón humano pecaminoso siempre tiende a dejar de confiar en Dios para poner su confianza en los bienes materiales. Entonces cambiamos a Dios por las riquezas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la comodidad, porque puede volvernos extremadamente fríos y apáticos hacia los caminos del Señor, o creer que andamos bien. ¿Qué vamos a hacer? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Renovar nuestro compromiso con Dios. Si hay una vida de tibieza en nosotros, si somos tibios, si no son las obras de un frío, pero si nuestras obras tampoco son las obras de una persona encendida, de una persona en llamas para el Señor, entonces tenemos que renovar nuestro compromiso con Dios, permitir que el Señor entre en nuestro corazón nuevamente, darle la entrada a nuestro corazón. Y por último,
el último peligro que amenaza a la iglesia es la superficialidad. La superficialidad. Tengo un pasaje acá en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Esto en el contexto de los últimos tiempos. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando uno lee este pasaje, por lo general uno piensa en gente fuera de la iglesia. Eso es lo que normalmente nosotros pensamos y creemos. El asunto es que el versículo 5 dice, hablando de toda la lista que se menciona anteriormente, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es decir, parecerán religiosos, pero su comportamiento será distinto, será diferente al de un creyente. Es decir, sí practican una vida religiosa, sí tienen una vida religiosa, pero al decir que negarán la eficacia de ella, la eficacia de la piedad, es que no habrá ningún cambio en sus vidas. Así es de que la superficialidad tiene que ver con un cristianismo de apariencia. Y el peligro no es que haya gente así en el mundo, sino también, o dentro de la iglesia, sino que nosotros seamos de ellos. El consejo de Pablo a Timoteo es: a estos evita. En la traducción del lenguaje actual dice: no te hagas amigo de esa clase de gente. Mire qué terminante es este consejo. Para contrarrestar este peligro, uno debe de evitarlo. Y pareciera irrespetuoso, pareciera falta de amor, falta de comprensión, faltaría todo eso, pero el texto dice: no te hagas amigo de esa clase de gente. Es decir, evítalos, pasa de largo. O sea, con esa clase de personas no se puede tener comunión. Eso es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Bien, llegamos al final de esta reflexión de la palabra del Señor. Estamos viendo la serie Edificaré mi iglesia, y hoy hemos tratado el tema peligros que amenazan a la iglesia. Y entre ellos hemos estado viendo que uno de los peligros es el engaño y la falsedad. El otro tiene que ver con la pérdida del primer amor o la frialdad. Luego vimos la tibieza espiritual y por último vimos la superficialidad, que son peligros que amenazan las congregaciones, que amenazan las iglesias a través de los tiempos. Por hoy, entonces, que Dios me lo bendiga. Espero que puedan sintonizarnos en un próximo programa de Sembrando Vida. Continuaremos con esta serie Edificaré mi iglesia. Dios les bendiga.